Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar con la clase de hoy. Pues la vez pasada les había prometido llevar un poquito de ejemplos de dinámica del movimiento circular, ¿no? Que bueno, ayer, pues, bueno, en la clase pasada prácticamente vimos que les introduje un nuevo sistema de coordenadas que puede ser de gran ayuda para resolver estos problemas. Y también pues bueno, vimos un poquito de lo que es las deducciones, ¿no? De qué es lo que pasa cuando tienes un movimiento circular uniforme y qué es lo que pasa cuando tienes un movimiento circular acelerado, ¿ok? Y que bueno, pues estos eran los dos casos particulares que se iban a presentar, ¿no? En en ese tipo de problemas, ¿no? Más bien para esta dinámica. Y bueno, pues el día de hoy les prometí ver unos ejemplitos. Pues ya habiendo repasado un poquito esos ejemplos. Eh, sí, quería explicarles un poquito esto de la fricción, ¿no? De cómo iba esta fuerza, que es un detalle fino que a veces es algo este, que se pasa por alto, pero es importante conocerlo, ¿no? Entonces, más que nada a la hora de resolver problemas, porque la fricción, pues les había dicho que es una fuerza no conservativa, más adelante veremos qué es eso. Pero lo más importante es que es lo que pasa en diferentes casos a la hora de resolver problemas, ¿no? Entonces, voy a poner aquí algunos de la fuerza de fricción. Okay. Bueno, pues en particular, la fuerza de fricción es algo que aparece, les había mencionado que más que nada cuando dos materiales rugosos entran en contacto, ¿no? Pero en particular aparece cuando yo intento mover ese material sobre esa superficie rugosa o contra ese objeto rugoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el inciso A, como yo no estoy intentando mover este bloque, pues esa fuerza de fricción simplemente no aparece, ¿ok? En el inciso B lo intento un poquito, pero no se mueve, ¿ok? Esto, esto quiere decir que la fuerza de fricción en el inciso B equipara a la tensión que podemos observar acá, ¿no? Entonces, pues lo que va ocurriendo es que eso, eso, esta situación se da, que el objeto permanece inmóvil hasta que la fuerza de fricción estática finalmente cede en este punto, ¿ok? Y ahí es cuando ya empieza a moverse y ahora sí entra en juego lo que es la fricción cinética, ¿no? Entonces, si se fijan, la fricción estática un tanto curiosa porque tiene un límite máximo y es la formulita que hemos estado usando, ¿no? Pero normalmente esta fricción puede llegar a tener diferentes valores de 0 hasta su valor límite, ¿no? Que es precisamente le dicen así, el caso límite en el que este sistema permanece inmóvil, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que es relevante, ¿no? Al respecto de esta fuerza. Que bueno, esto nos va a servir más adelante para ver unos ejemplitos que tienen que ver precisamente con dinámica, ¿no? Del movimiento circular, ¿no? Pero antes, pues quisiera ver uno de los problemitas más clásicos, que es el del péndulo cónico, ¿no? Este es uno de los ejemplos más sencillos, más conocidos que vienen como ejemplo en los libros de física, ¿no? Entonces, pues bueno, el planteamiento va así. Suponga un sistema que se compone de alambre y una
sé, y una partícula de masa m en un extremo. O bueno, podemos poner sujeto a un ¿cómo decirlo? Sujeto a un... Es que no es como tanto un techo, es como un motorcito que gira, pero estoy intentando buscarle un planteamiento mejor a este problema. Sujeto a un... ¿cómo decirlo? A un... Es como una unión móvil que gira. Pero no le diría así. Se los dibujo, ¿no? La cosa está así. Imagínense que yo tengo que este problema lo planteamos así. Que pues está el techito así, sencillo. Y hay como una parte móvil aquí arriba que es capaz de girar. O a veces gira por sí sola, ¿no? Porque, por ejemplo, hay relojes que son así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues está amarrado el alambre, está claro, este eje de rotación, algo así. Y aquí lo que pasa con la partícula esta es que describe un movimiento circular. Y pues ya, eso es todo. Aquí probablemente va a haber algún ángulo alfa que le podemos llamar M y longitud L, ¿ok? Y ya, eso es todo lo que ocupamos saber del problema para poder resolverlo. Y podemos hacernos varias preguntas, ¿no? Pero pues vamos a seguir redactando esto, ¿no? Entonces, sujeto de un extremo, una parte que se encuentra en el techo, o bueno, en el techo, y una partícula de masa m en el otro extremo. ¿De acuerdo? Y ya, de eso se trata el problema. Y si se fijan, la particularidad que tiene este problema de aquí es que el movimiento de la partícula, tenemos que imaginarnos esto. Yo sé que es un problema en 3 dimensiones, pero pues nada que no podamos controlar, porque siempre podemos definirnos un sistema de coordenadas tal que podamos describir el movimiento y podamos identificar sus partes perfectamente, ¿no? Pues bueno, prácticamente es esto así. Y tal, ¿no? Hagan de cuenta que este movimiento de la partícula pues ocurre en un plano, ¿no? Atrapado aquí. ¿Sale? Entonces, en este plano, precisamente podemos definir lo que habíamos discutido la clase pasada. En este plano de aquí, pues vamos a saber que eso es un movimiento circular y tal. Claro, dado que este motorcito de aquí o esta parte móvil, muchas veces les digo, los ejemplos son relojes que funcionan como péndulos cónicos. Lo voy a escribir. Ah, ¿qué fue eso? Se borró. Que funcionan como péndulos cónicos. Y lo que pasa es que
pues la parte móvil gira por sí sola a cierta velocidad, y es lo que vamos a ver. ¿Cómo le podemos poner? Suponga, que este sistema es un reloj cónico y podemos calcularle varias cosas. Calcule, más bien, si cada revolución del péndulo equivale a... Es que, a ver, un segundo es muy rápido. Pero también quiero que no sea algo tan exagerado. ¿Cuánto dirían ustedes que es un tiempo razonable? ¿5 segundos tal vez? ¿O 3 segundos? 1, 2, 3. Chance 3 segundos, diría yo. 3 segundos. Más bien, si cada revolución del péndulo tiene un periodo de 3 segundos, calcule la tensión del alambre y la velocidad. Más bien calcule la velocidad angular primero. Bueno, la velocidad lineal o tangencial. De la partícula, así como la tensión del alambre. Ok, entonces pues claro, ya con esto ya lo tenemos, todo sencillo, ¿no? Y si quieren como problema adicional, pues pueden pensar que pues en cuanto pasa una hora y así, pero eso está muy sencillo porque ya nos dan el periodo, ¿no? Y pues bueno, para esto primero tenemos que justificar que esto de aquí pues es un movimiento circular, y de hecho pues el mismo problema lo plantea así, que pues ya las revoluciones de esta cosa pues sí son un movimiento circular y tal, ¿no? Entonces ahora lo que nos queda es identificar las fuerzas a las que está sometida esta partícula. Acuérdense que esta partícula está colgando, ¿no? Este planito que dibujé aquí solo es por fines ilustrativos, para imaginárnoslo. Solo era para ilustrar que el movimiento de esa partícula estaba limitado a ese plano, ¿ok? Entonces, pues podemos hacerle un diagrama de cuerpo libre a la partícula. Y pues claro, lo que vamos a encontrar es que va a estar la tensión de esa cosa ahí. Si quieren ponerle sistema coordenado estaría bien, porque pues les mencionaba yo que ahí mismo hacía los dibujitos, pero si ustedes creen que es más ordenado así, está bien. Pues está sometido a la tensión y a la fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Y ya, eso es todo. Es decir, yo me defino aquí un sistema coordenado, y y x, y ahí defino todo, ¿no? Noten que este es un sistema coordenado que ustedes dijeran, no, Manuel, esto es un sistema no inercial. No, fíjense que no, porque yo lo que estoy haciendo es definir
Este... y es que aunque lo fuera, daría lo mismo, ¿saben? Si quieren, hagan el ejercicio mentalmente. La razón por la que daría lo mismo es porque si yo me pongo en ese sistema de referencia, aunque no sea inercial, pues lo que voy a medir como sumatoria de fuerzas en ese sistema no inercial, pues va a ser la suma de las fuerzas reales, que ya las tengo, menos la fuerza ficticia que por ahí va a aparecer. ¿Y eso a qué va a tener que ser igual? Pues va a tener que ser igual a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sistema de referencia esta partícula está en reposo, ¿ok? No sé si los hice más bolas con esa idea o no, pero lo pueden intentar, y es equivalente, ¿ok? Por si tienen curiosidad. Y la otra es que la otra opción que tienen es definirse aquí el sistema de coordenadas de esta forma, en el que esta coordenada la hago z, esta la hago y esta la hago x, pero en vez de poner y y x, mejor pongo esto como en coordenadas polares y ya claramente tengo un movimiento circular, ¿no? Y pues ahí está súper sencillo, ¿no? Porque al igual que este detalle se me olvidó explicárselos ayer, ¿ok? Cuando uno hace sus cambios de coordenadas, sí les dije que había varias cosas, varios detallitos, ¿no? Y es que uno puede cambiar las coordenadas como tal, ¿no? Y aquí les puse los cambios, así, ¿no? Pero también puedes cambiar tu base vectorial, ¿no? Cuando tú cambias tu base vectorial, resulta conveniente por varias razones, porque yo deduzco intuitivamente la dirección de las aceleraciones, la velocidad y tal, sin mayor problema, ¿no? Y no solo eso, sino que en segunda ley de Newton, en vez de tener uno sumatoria de fuerzas eh, ups, en X y más bien, déjense los muestro así. Lo que pasa es que al momento de yo hacer un cambio de base vectorial, pues normalmente segunda ley de Newton me queda así, ¿no? Tengo la suma vectorial de las fuerzas y pues esto lo puedo separar en componentes I y J. Pero si se me ocurre cambiar la base vectorial, claro que yo siempre puedo definirme esto, ¿ok? Bueno, se deja esto sin gorrito, porque el gorrito es para vector, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que pues simplemente es la sumatoria de fuerzas en el eje radial y la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, ¿no? Si les molesta ver ahí teta en vez de t como hice con la aceleración, pueden dejarlo como t, de fuerzas tangenciales, ¿no? Entonces al hacer yo este cambio, pues ya, pues aquí, aunque se vea feo por la forma en la que se los puse acá, no tienen que hacer todo esto, obviamente. Esto es más intuitivo de lo que parece, ¿ok? Simplemente R es lo que apunta en la dirección radial, o sea, así. Y teta es lo que apunta en esta dirección, ¿de acuerdo? Que es tangencial al círculo, ¿ok? Y como pueden ver, en este ejemplo en el que es movimiento circular uniforme, siempre tenemos este caso, que en vez de tener eje X y eje Y, pues esta cosa siempre se me hace cero. ¿Por qué? Porque ya habíamos discutido que el único tipo de aceleración que teníamos era radial, ¿ok? ¿Sale? Entonces, así como igualábamos de esta forma, F, la suma de fuerzas en X como M a X y tal, podemos hacer una separación igual para las componentes radiales, ¿de acuerdo? Y no pasa absolutamente nada, ¿ok? Entonces, o sea, prácticamente el cambio que se hace... ¿Qué le pasa a esto? Aguántenme. Es que se me buguea de repente esto. No, sigue todo bugueado.
chance es la punta, pero chin, es que ahorita no ando en mi casa y no se la voy a poder cambiar. Ah, mira, ya parece que ya se alivianó. Entonces, normalmente, entonces lo que pasa con todas las cantidades físicas que son vectores, hago el cambio también, ¿ok? Esa es la grandiosa idea de hacer cambios de coordenada y cambios de base vectorial, ¿ok? Entonces, fuerzas tangenciales y aceleraciones tangenciales, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a esto? Dios. Ay, disculpen. Esto está extremadamente bugueado. Ahí está. Ah, listo. Y pues ya, eso es todo, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a usar para resolver este problema, ¿no? Que dentro de este cambio que hicimos, pues la aceleración radial ya sabemos cuál es, ¿ok? Déjame regreso aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí lo podemos imaginar de varias formas. Podemos pensar el sistema no inercial, pero yo les digo que a lo mejor es mucha complicación, aunque ya les expliqué la razón por la que es equivalente. O simplemente vamos a verlo de esta manera. Híjole, solo que está medio difícil de dibujar. Vamos a ver el problema en 3 dimensiones. Y... sí. Y pues está así el circulito, ¿no? La trayectoria. Disculpen, no dibujo muy bien. Y pues aquí va la bolita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta bolita? Pues siente una tensión para arriba y la fuerza de gravedad para abajo, ¿no? Pero acuérdense que esta tensión está inclinada con un ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Pues simplemente vamos a descomponer esta fuerza T en dos componentes, la que va para el eje Z y la que apunta radialmente, ¿no? Porque si se fijan, esta T siempre la puedo descomponer de una forma que apunte hacia adentro, hacia el centro del círculo, donde sea donde yo me ponga. Si me pongo acá, pues siempre voy a tener dos componentes, ¿no? Una que apunta para arriba, que es la componente Z, y una que apunta para menos R, gorrito, ¿ok? Entonces, hacemos esa descomposición, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos queda la sumatoria de fuerzas en el eje, bueno, en general? Pues la vamos a hacer así mañosamente. Vamos a elegir que esto sea suma de fuerzas en Z, más la sumatoria de fuerzas en R, porque no hay más, ¿ok? Claro, esto es K gorrito y esto es R gorrito. Noten que no me estoy inventando absolutamente nada porque una propiedad que debe cumplir toda base vectorial es que sean ortonormales entre sí, ¿ok? Los vectores, ¿sale? Entonces, si se fijan, si intentan hacer r.θ, como lo definí en la clase pasada, les va a dar 0. Si hacen r.k, también les da 0, ¿ok? Entonces, por eso sí lo puedo hacer así. ¿Estamos? Bueno, pues lo pueden hacer así, como formalmente, o también pueden aventarse el trucazo que viene en el libro, ¿no? Que es lo que les digo, que le sacan la sección transversal, esta de aquí, si lo quieren ver de esta forma. Ahí está.
que bueno, estos son como diagramas de cuerpo alternativos, ¿ok? Pero les digo que este de aquí tiene algo que no me gusta, que este sistema de aquí es un sistema no inercial, ¿ok? Ahorita lo tratamos. Solo que lo que no me gusta es que el libro omite ese pequeño detalle, ¿ok? Solo porque es equivalente la solución, ¿sale? Ahí les va. Pues bueno, si separamos de esta forma la sumatoria de fuerzas, lo que vamos a obtener pues va a ser eh, aceleración en Z, K gorrito, más aceleración radial, R gorrito, ¿ok? Que bueno, de hecho la aceleración radial pues yo sé que es menos. Bueno, la vamos a definir así. AR... Ay, es que por ahí hay un signo menos, ¿ok? Quiero que se entienda que el signo menos es porque va para adentro, ¿no? Si fuera hacia afuera, sería positivo, ¿sale? Entonces, acuérdense que la magnitud de AR, pues es menos omega cuadrada por R, es el radio este, del círculo que describe, ¿va? Que bueno, aquí no nos dan el radio, pero ni siquiera lo ocupamos, porque esto va positivo, perdón. Porque lo puedo sacar geométricamente, ¿ok? Entonces, pues naturalmente, mejor lo pongo así porque esto es más general. Pero pues ya sabemos que AR pues, me da omega cuadrada, ¿no? Entonces, si lo separamos en estas dos componentes, perdón, no sé por qué lo borré. Es que estoy intentando poner una forma de que esto empate con lo que les he dicho hasta ahora, ¿no? Es que lo que pasa es que la aceleración radial, pues ya sabemos que es esa, ¿no? O sea que este movimiento circular, como es circular uniforme y es constante, esto lo podemos deducir porque el periodo es constante, ¿ok? Pues ya sabemos que es un movimiento circular, entonces sabemos que la aceleración radial, por consecuencia, debe ser eso, ¿no? ¿Sale? Y pues ya está. Yo sé que pues esta aceleración AZ pues, es cero, porque no se está moviendo en la componente Z, evidentemente. Entonces la sumatoria de fuerzas en Z tiene que ser cero, mientras que la sumatoria de fuerzas de la componente radial pues tiene que ser menos... Ah, bueno, no sé, aquí ya lo quieren ver como... Ah, no, es que sí es con componente... O sea, es negativo, pero es por el sistema coordenado, ¿ok? Es porque va hacia adentro, ¿sale? Y pues es lo que vamos a encontrar con la tensión, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con la tensión? Que la tensión, precisamente, pues aunque siempre sea un vector que esté como... Bueno, para empezar, pues la tensión normalmente está así, mire. Déjenlo pinto de otro color para que no se confunda. Apuntando hacia arriba, ¿no? Pero resulta que este vector, pues siempre me lo puedo mover, ¿ok? O incluso puedo deducir sus componentes de una vez entre radial, que pues va a ser la componente que queda atrapada en este plano, y la componente z. Y pues ¿cómo lo hago? Sencillo, ya nomás lo que me queda aquí es geometría, ¿no? Si se fijan,
el ángulo que, si trazan una línea paralela así, el ángulo que sigue haciendo, pues sigue siendo alfa, ¿no? Esto es el equivalente a trasladar el vector al origen. Si trasladan el vector al origen, lo que va a pasar, es que si lo quiero trasladar, pero no puedo. Si lo trasladan al origen, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues ese ángulo que hace con la vertical, con el eje Z, pues va a ser el mismo, ¿no? Por pura trigonometría, por pura geometría, ¿de acuerdo? Entonces la tensión T siempre va a estar apuntando así. Y vamos a encontrar que por geometría, pues la componente Z más bien podemos desbaratar esto en componente radial, que es la que va a estar en este plano, y en componente vertical, que es la del eje Z, ¿no? La componente radial pues simplemente va a ser esta parte de aquí, ¿a poco no? Por geometría. Y aunque esté girando y lo que ustedes quieran, si se fijan, esto es algo que tiene de simétrico el sistema, que aunque esta cosa esté girando, eso va a ser así, ¿sale? Entonces, pues esto ¿qué va a ser? Esto va a ser T seno de alfa R burrito, ¿no? Donde T, acuérdense que cuando no le pongo flechita es la magnitud de T burrito, de T vector, ¿de acuerdo? Y T coseno de alfa, pues es la componente en el eje Z, ¿de acuerdo? Y pues ya, con esta información podemos hacer nuestro análisis vectorial de fuerzas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el diagrama de cuerpo libre, ya sea cual quieran seguir, pues bueno, la componente Z, en la sumatoria de fuerzas en Z, pues ya sabemos que esta va a estar así. Okay. Pues va a ser T coseno de alfa, que es la parte de la tensión que va para arriba, menos la fuerza de gravedad. Y ya, esto tiene que ser igual a 0. Mientras que la sumatoria de fuerzas en R... Ah, que por cierto, aquí va un signo menos. Ups. Ahí les va porque... ¿Por qué signo menos? La razón del signo menos es que yo estaba aquí originalmente. ¿Ok? Y pues R yo lo estoy considerando como un vector que está atrapado aquí. Entonces menos R pues es para allá, ¿no? Este es menos R. Espero que así lo puedan ver. ¿Ok? ¿Sale? Y esto pues va a tener que ser menos T seno de alfa por R gorrito, bueno, ya sin el carácter vectorial, pero esto no va a ser igual a 0, esto va a tener que ser igual a menos m omega cuadrada R, que R, como les prometí, lo podemos sacar si sabemos L, ¿ok? ¿Cuánto tiene que ser R, que es el radio este de aquí? Si ese radio es R, pues va a tener que ser L seno de alfa, ¿verdad? Y listo. Con estas dos ecuaciones, pues llegamos a lo siguiente. T tiene que ser igual a mg entre coseno de alfa. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos ¿cómo se llama? La tensión, ¿no? Y pues
de esta ecuación de acá, pues simplemente tendríamos que esto va a tener que ser t seno de alfa, y esto va a tener que ser igual a m omega cuadrada L coseno de alfa. Si era coseno, dejen checo. Seno, ok. L seno de alfa. ¿Sale? Solo déjenme checo que esté bien. Sí, ya. Ok. Y pues bueno, de aquí esto se cancela. Esto es m omega cuadrada por L. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pide el problema? Calcular la velocidad lineal tangencial de la partícula. Bueno, pues esto no es tan difícil. Simplemente, pues para empezar, omega nosotros sabemos que esto es 2pi sobre t. ¿Ok? Entonces, si despejamos, esto va a tener que ser igual a m, 4pi cuadrada sobre t cuadrada. Ups, hay que ponerle una letra diferente. Vamos a ponerle tau para indicar el periodo. ¿Ok? Tau es así. ¿Sale? Es diferente de la tensión. Y pues ya. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? La tensión pues la podemos obtener con esta expresión de aquí. El ángulo alfa, que nos va a hacer falta para calcular la velocidad lineal, lo podemos obtener de esta expresión de acá. Para finalmente, tener que la velocidad lineal, pues nosotros sabemos que esto va a tener que ser omega por r, o bien omega por L por seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ups, aquí me comí una L. Sí, cierto, le tenemos que poner un valor a esta longitud. Digan que es 0.5 metros, ¿ok? Y listo, ya sí pueden sacar los numeritos. Ahora, esta es mi forma de resolverlo. Es un tanto más complicada a la hora de poner los sistemas de coordenadas, pero les digo, pueden abordarlo desde el sistema de referencia no inercial. Y se los voy a mostrar aquí abajo. ¿Ok? Que esta es como una forma de solucionarlo alternativamente. Y no tiene nada malo, solo que hay que entender muy bien por qué hago ciertas cosas, ¿no? O ciertas consideraciones. Bueno, en el momento en el que yo defino este sistema de coordenadas como y y x, acuérdense que la partícula se está moviendo junto con este sistema de coordenadas. Pues en este sistema coordenado, pues es lo que les decía, yo me muevo junto con la partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que en... Ay, dibujé todo feo. Pero bueno, espero que se entienda. ¿Qué pasa con este sistema coordenado? En este sistema de coordenadas se observa la partícula o la cuenta, el péndulo, en reposo, ¿ok? Se observa en reposo. Y ya les dije que eso era porque yo me estaba moviendo junto con esa partícula. Y esto lo pueden visualizar como ustedes yendo en el autobús y tomando la glorieta. Pues para ustedes, en ese sistema de referencia, pues la gente está sentada, ¿no? O sea, técnicamente está en reposo. Y eso es justo lo que ocurre, ¿ok? Entonces, pues nos acordamos de la formulita para sistemas no inerciales, que la aceleración real, pues
iba a estar dada por la aceleración relativa del sistema, la aceleración del sistema en movimiento, más la aceleración que mido en ese sistema, ¿ok? Y transformado a segunda ley de Newton. Acuérdense que yo me definía un sistema en reposo, me definía una fuerza no inercial que le iba a poner F sub S', y aparte iba a estar una sumatoria de... Y aparte pues iba a ser segunda ley de Newton en ese sistema no inercial, ¿ok? Y claro, acuérdense que como es segunda ley de Newton, pues yo siempre puedo hacer esto, ¿no? Esto es igual a m por a, y esto es igual a s' igual a m por a', ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo en particular? Que está la aceleración que mido en ese sistema de referencia para esta partícula, pues es cero, porque técnicamente está en reposo en ese sistema coordenado, ¿ok? Entonces, si yo me planteo esta igualdad, la de aquí arriba, me refiero a esta, pues yo sé que la suma de fuerzas en el segunda ley de Newton en ese sistema coordenado, pues se ve así, ¿no? Como segunda ley de Newton en el sistema, aquí hay un signo menos, ¿no? Pero sí, perdónenme aquí. Es que me acuerdo que yo definí bueno, se los pongo así, mejor, ya para que no haya discordias. Entonces, segunda ley de Newton en el sistema no inercial, pues la veo como segunda ley de Newton en el sistema inercial menos esta fuerza de aquí, que dijimos que por definición yo iba a poner esto como una fuerza ficticia, que pues iba a ir así, ¿no? Signo menos, menos MAR, vectorcito, ¿no? Y ya, tan. Entonces yo por azares del destino sé que esto de aquí me da cero, ¿verdad? O sea, esto de aquí es cero. Entonces, pues, ¿cómo queda la cosa? Suma de fuerzas en el sistema inercial. Ah, pues eso va a ser eh, lo que escribo acá, ¿no? Más bien suma de fuerzas reales, perdón. Pues la suma de fuerzas reales, pues es tal como dice ahí, pues va a ser t coseno de alfa o beta. Ah, en el libro le pusieron beta. Yo le voy a seguir poniendo alfa, ¿no? T coseno de alfa en la componente j gorrito. Y en la componente x, pues simplemente voy a poner perdón, y aquí me falta pues la fuerza de gravedad, ¿no? Menos mg j gorrito. Y claro, la aceleración relativa del sistema, pues ya sabemos cuál es. Ahorita se las pongo, ¿ok? ¿No? Nada más déjenme termino de poner las fuerzas. Y en el eje x, pues sabemos que es menos t seno de alfa. ¿Sí? ¿Correcto? Vamos a ver si nos quedó. Sí, todo bien. Y esto sí, gorrito. Y pues estas son son las fuerzas reales, ¿no? Son las que normalmente identificaríamos como fuerzas reales. Y la fuerza ficticia, que pues ya sabemos que AR, la aceleración que lleva ese sistema en cuestión, pues sabemos que es menos, ¿ok? Menos omega cuadrada R, R gorrito. ¿Estamos de acuerdo? Ah, por cierto, aquí
Lo siento mucho, me equivoqué. Este es R gorrito y este es K gorrito. Sí, perdón. Es que estamos en un sistema en 3 dimensiones y así, ¿no? Y pues bueno. Solo que en el libro lo ponen así, no sé por qué lo ponen como X y Y. Esta no es la forma. No me gusta el planteamiento que se aventó el libro aquí. Pero pues bueno. ¿Qué más? Sí, estuvo medio raro ese planteamiento. Sí, porque yo lo plantearía mejor de esta forma. Me parece más más conciso, no más que nada más déjenme checo eso de dónde sale lo de tangente. Bueno, ahorita vemos. Y bueno, pues la fuerza ficticia, pues como lleva signo menos aquí y acá tengo otro signo menos, pues se me cancela. Y esto va a tener que ser más m, omega cuadrada, r, ¿verdad? Y r gorrito, ¿cierto? Y esto va a tener que ser igual a 0 vector, ¿ok? Ups, se me olvidó ponerle 0 vector. Y pues ya, análogamente, pues esto lo separamos por componentes, ya como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, eso va tal que así. Y... Ay, aquí se me olvidó ponerle K gorrito otra vez. Entonces, pues claro, ¿no? Igualamos otra vez, fuerzas en Z, perdón. Menos mg. Esto tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria en el eje, bueno, en la componente radial, pues va a tener que ser m omega cuadrada r menos t seno de alfa igual a 0. Si se fijan, nos quedan el mismo par de ecuaciones al que habíamos llegado antes, ¿no? Que era lo que les decía, que de cualquier manera recuperas ese par de ecuaciones, ¿ok? Solo que sí, pues hay que ser cuidadoso a la hora de, pues a la hora de plantear el problema, ¿ok? Ya vi de dónde, no, entonces ¿de dónde sale? Es que, bueno, acá ponen esto. A ver, definen el ángulo, pero no sé de dónde sacan que la aceleración radial es tangente de beta. Dejen hago algebrita porque aquí eso es algo que no me... A ver, la aceleración radial es esta de aquí. Oh, ya. Ya veo. Es que lo que pasa es que yo la desarmé. Para empezar, la aceleración radial yo la desarmé. Acuérdense que esto de aquí va así. Y yo decidí expresarlo de una vez como L seno de alfa. Y por eso se me eliminaba ese seno, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si como tal yo quisiera encontrar la aceleración radial, pues esto sería t igual a mg coseno de alfa, bueno, sobre coseno de alfa. Si lo sustituyo acá, sí, perdón, pues voy a tener que en vez de t, pues tengo mg
entre coseno de alfa, seno de alfa. Sí, lo que pasa es que ese problema les pide esto de la aceleración radial, y pues sí, lo pueden calcular. Y en efecto les queda tangente de alfa. Úquela. G tangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Eso es todo. Pues hay varias formas de resolverlo. Nada más que, bueno, no me gusta cómo lo hace el libro por esos pequeños detalles, ¿no? Que sí, los sistemas de referencia como que no me cuadran. Entonces, pues bueno, eso sería lo que es este problema, ¿no? Y pues ya vimos que le pueden sacar muchas cosas a este tipo de problemas. Pueden calcularle velocidades, pueden calcularle periodos y así dependiendo de lo que les pidan, ¿no? Y pues bueno, les voy a poner otro ejemplito ya para irnos. O para que no se alargue esto tanto. Que son estos dos, ¿no? Que son, si los pueden revisar más con calma, son los de la curva plana y los de la curva peraltada, ¿no? Y bueno, ya después de eso, pues sigue a hacer ejercicios, ¿no? Que les digo, practiquen mucho. Yo creo que me voy a robar la imagen. Más que nada para que vean lo de la fricción y más o menos como una de las aplicaciones de esta de esto, ¿no? El movimiento, eh, la dinámica del movimiento circular, perdón. Okay. Y dice, pues esto, déjenlo, lo copio todo. Ahí está. Y dice, el automóvil de la figura recorre una curva sin peralte de radio R. Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es μs, ¿cuál es la rapidez máxima con la que debe tomar con la que el conductor puede tomar la curva sin derrapar? Ok, ahí les va el porqué de fricción estática en vez de dinámica, si claramente el carrito se está moviendo y así, que es lo que al principio no sé, al menos yo no entendí muy bien la primera vez que vi este tipo de problemas. Y bueno, ¿qué es peralte? Simplemente es la inclinación, ¿ok? De hecho, el ejemplo de aquí abajo es una curva peraltada, ¿no? ¿Ok? Esto quiere decir que es una curva plana, ¿no? Un camino plano. Y bueno, pues ahí les va. Resulta que cuando uno, toma, más bien conduce sobre una curva, lo podemos pensar así. De hecho, no sé si sepan, pero creo que hace mucho, no me acuerdo si era Euler o si era uno de esos cuates de los primeros que le movió al cálculo, era Leibniz o Euler, pero él tenía una forma especial de medir la curvatura de una curva. Y era que si yo tenía una curva así, si yo tenía una curva así, en un tramito yo podía medir qué tan curvado estaba un punto si yo le ajustaba un círculo tangente, ¿no? Esa idea la podemos recuperar muchas veces para este tipo de problemas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Normalmente pensamos que una curva es como un cachito de círculo, ¿ok? Precisamente por esa noción geométrica que nos dejó este personaje, ¿no? Entonces, si agarramos un camino así eh, y decidimos que este cachito en realidad es un pedazo de curva de un círculo de radio R y así, pues lo podemos pensar como que ese cachito se aproxima a un movimiento circular, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que pues este movimiento también ocurre en dos dimensiones, ¿ok? Entonces, si por ejemplo aquí va el carrito
¿Y por qué la fricción es tan importante? Porque la fuerza de fricción es la que impide que este carrito se salga volando, ¿ok? Es decir, si yo doy la curva muy rápido, o si voy demasiado rápido, el carro lo que va a hacer es tender a salirse de esta curva y continuar en línea recta, ¿ok? Ese es este es el porqué de por qué cuando van muy rápido se patinan los carros, ¿ok? Lo que pasa es que la fuerza de fricción ahora actúa radialmente, ¿ok? Y se dice que es una fricción estática porque el carrito no se debe de mover en la dirección radial, ¿no? Porque este es un movimiento circular uniforme. Sí, el carro se está moviendo en una dirección tangencial. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos descrito en la clase pasada? El carro se mueve en una dirección tangencial, ¿no? Y su velocidad apunta en esa dirección claramente. Es por eso que el carro pues tiende a irse a una trayectoria tangencial a cualquier punto del círculo, ¿no? Y lo que lo mantiene en esa trayectoria circular pues es la fuerza de fricción. ¿Y hacia dónde debe de apuntar esa fuerza de fricción? Bueno, si lo piensan un ratito, se van a dar cuenta de que esa fuerza de fricción debe de apuntar hacia acá, ¿ok? Hacia el centro de la, ¿cómo se llama? De la circunferencia. ¿Por qué? Porque si yo de repente estoy, como... Porque si voy demasiado rápido, lo que va a pasar es que el movimiento me va a empujar hacia afuera, ¿ok? Me va a empujar hacia una trayectoria recta. Y lo único que va a impedir que yo me vaya a una trayectoria recta, pues va a ser la fuerza de fricción, ¿no? De esos, entre el pavimento y las llantas, ¿ok? Por eso la fricción juega aquí, ¿sale? Y es estática, por la razón que les había dicho, porque no se está moviendo en la dirección radial, sino en la tangencial. ¿Y qué es lo que ocurre con este vectorcito? Pues que va a ser pues como la fórmula que habíamos obtenido de menos mu sn, pero el signo menos porque va en la dirección menos r borrito, ¿ok? Acuérdense, r borrito es para afuera y menos r borrito es para adentro, ¿ok? Y como les había dicho, pues esto es un vector variable, ¿no? Entonces, siempre ténganlo en mente. ¿Estamos? Ahora, pues no es muy difícil hacer esta sumatoria de fuerzas. Simplemente lo tengo que hacer en la componente radial. Le aplico suma de fuerzas, bueno, segunda ley de Newton, ¿no? Siempre anótenla. De hecho, en los exámenes de Olimpiada siempre dan puntos por anotar, aunque sea la ley. Dan bien poquitos, como 0.25, algo así, puntos por anotar la ley. Pero siempre apúntenla para guiarse, ¿no? Y pues ya, al analizar este problema nos damos cuenta de que en realidad la única componente que juega pues es la radial, ¿ok? Porque pues en la tangencial, como es un movimiento, como aproximamos esta curva a un movimiento circular uniforme, pues la tangencial no juega, ¿verdad? Como les dije al principio. Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues va a ser menos mu Sn, y esto va a tener que ser igual a menos m omega cuadrada r, ¿ok? Porque la aceleración radial, acuérdense que el vectorcito pues apunta para adentro también, ¿verdad? Ups, ahí está. Es que se me acabó el espacio. Y ya, eso es todo. Por eso ahí está el porqué, ¿no? de los vectores. Entonces siempre intenten mantener esa noción de qué dirección tienen los vectores, por qué signo más, por qué signo menos. Siempre formúlense esa pregunta, ¿ok? Y nos dice, si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos es mu s, ¿cuál es la rapidez máxima? Ok, pues está bien sencillo esto. Acuérdense que v lineal o la rapidez tangencial máxima, cuando nos hablen de rapidez acuérdense que es magnitud, cuando es velocidad es vector, ¿ok?
Entonces esto va omega R, ¿sale? Y claro, pues esto siempre lo pueden poner como v cuadrada o simplemente lo despejan y ya, eh, pueden usar cualquiera de las dos técnicas. Entonces, pues que el signo menos se va de ambos lados. Claro, es cierto. La sumatoria en el eje Z, pues esto es, ya se la saben, ¿no? Normal menos mg igual a 0, ¿ok? Porque pues, creo que sí nos dicen, ¿cuánto nos dicen que pesa el carro? Dejen checo. No nos dicen cuánto pesa. No, queda igual. Miren, no me acordaba de eso. No me acordaba que daba igual. Entonces, pues aquí nos queda mu s igual a m. Si sustituimos de aquí, pues esto nos va a hacer v cuadrada sobre r, ¿sí? Haciendo álgebra como n es igual a mg, pues simplemente sustituimos, tan. Y les digo, ahorita estamos trabajando con este valor de la fuerza de fricción mu Sn, porque como les había mencionado acá, este es el valor límite que puede alcanzar, ¿ok? Si viajo más lento que esta velocidad, pues pasa inciso B o inciso A, ¿ok? Pero si viajo más rápido que esta velocidad que vamos a calcular, pues ocurre lo del inciso D, o sea, yo me disparo a una curva, a una recta tangente al círculo, ¿ok? Y listo. Eso es todo. Si quieren esta le pueden ir poniendo Vmax. Y si se fijan, esta velocidad máxima a la que puedo tomar una curva sin peralte, solo depende de la gravedad, que siempre es la misma, el coeficiente de fricción y el radio de curvatura de la curva. ¿Okay? Y listo, eso es todo. Y pues bueno, yo creo que aquí ya le voy a parar. Y pues sí, sigan revisando los problemas y les digo, si quieren que resuelva alguno en específico que vean así muy difícil y no lo puedan resolver, me mandan mensaje y se los resuelvo, ¿ok? En un videito, ¿sale? Bueno, nos vemos.